Hola amigos míos, Sí, me da mucho gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida una vez más a una entrevista que tenemos con Rolando Castro, el Rolex, que nos regala su tiempo. Y déjenme decirles, señores, estoy verdaderamente sorprendido de los comentarios de la gente, de las felicitaciones que le hacen, de lo que disfrutan escuchar su experiencia, de lo que hablan acerca de todo lo que nos propone desde esa experiencia de más de 80 años. Y bueno, me han pedido un tema que quiero que platiquemos el día de hoy con él, porque yo dije, yo como que para qué voy a hablar de esto si esto tenemos un experto que nos puede hablar desde un conocimiento mucho más profundo y quiero darle la más cordial bienvenida una vez más a mi querido Rolex, Rolando Castro de PAT, que es psicología al alcance de todos. Mi querido Rolando, bienvenido Rolex, qué bueno que hayas aceptado una vez más una invitación. Hola querido Rolex, me da muchísimo gusto que hayas aceptado una vez más una entrevista para el canal. La gente realmente estaba interesada en escucharte. Muchas gracias Rolex por recibirnos en tu casa. pues soy un privilegiado en que de alguna manera pueda poner un granito de arena en la enorme labor que tú haces. Ujú. Rolex, tenemos, dime. 30,000 personas que te siguen no están ciegas ni están sordas y saben reconocer la calidad de simplemente llenar el tiempo con palabrería. Felicidades, Guido. Adelante. No, pues vamos adelante y vamos a contribuir. Hay muchas preguntas que me han hecho muchas personas del canal acerca de la sexualidad geriátrica o la sexualidad en la tercera edad o como le que deseemos llamar, pero curiosamente la mayoría de las preguntas han venido de hombres más que de mujeres y creo tener una idea de por qué esto puede suceder más en la madurez, porque a mucha gente no le gusta mucho el término geriátrico, vejez y ese tipo de cosas, como que de pronto me dice, no hables de vejez, no hables de este término, pero más allá las cosas suceden, mi querido Rolex, y mucha gente dice, ¿qué pasa con nuestra vida sexual cuando van avanzando los años y qué diferencia puede haber entre los hombres y las mujeres en su sexualidad adulta? Claro que sí, con gusto. Fíjate, las mujeres al llegar a una edad mayor van a tener un problema relativamente más fácil de arreglar, que es la cuestión de la falta de lubricación. Se arregla con un lubricante y asunto concluido. Pero los varones tenemos una amenaza mayor porque tiene un fondo de masculinidad. Ujú, y que es la deficiencia eréctil, que hoy día se observa que hombres de 40 años de edad o menos, inclusive, por todas las presiones, la vida tan difícil que estamos viviendo no es fácil y menos al futuro. Ujú. Todo este estrés se acumula y se manifiesta en forma de una disfunción eréctil. Entonces, son capaces de tomarse no la píldora azul recomendada, sino 3 píldoras azul y desde ahí con consecuencias para su salud y sobre todo con un aumento en la frustración. Ya veremos adelante en nuestra charla las alternativas reales para toda esta situación. Muy bien, pero de acuerdo a lo que me estás diciendo, me da la impresión, porque si estamos hablando de personas de 60 años, digo, yo no sé en el caso femenino si deja de lubricar físicamente a cierta edad, que como tú dices, se resuelve con un buen lubricante y se acabó el problema. Pero en el caso de los hombres, si me estás hablando de hombres de 30 o 40 años, podría ser más una cuestión de estrés y de psicología de su propia psique que de su cuestión física. Y se considera que es totalmente emocional en una proporción de que 90% es emocional, 10% es disfuncional desde la parte fisiológica. Esto se puede leer en textos al respecto. Está en nuestra mente. El miedo a no poder está muy presente en muchos varones, pero para ello hay alternativas sanas, realistas
y profundamente satisfactorias. Lo abordaremos. Oye, hay algunas preguntas que quiero hacerte desde la perspectiva social y toda, pero no me quiero escapar de esta que me está brincando y que no está incluida en nuestra idea. Pero bueno, sí tiene que ver. ¿Podría ser cuando dices que una persona se toma una, dos y hasta tres pastillas, que evidentemente físicamente no es bueno, pudiera ser incluso un efecto placebo en donde yo le diera una pastilla de azúcar, en donde no viera algo y el simple hecho de que la persona piense que está tomando tres pastillas azules le dé un buen resultado? Fíjate que recién descubierto el sildenafil, la compañía a través de un representante nos contactó como centro de psicoterapia y nos dijeron que si queríamos participar en un programa y dijimos que sí, era interesante y nos proveyeron de medicamento real y placebo, misma presentación, misma forma, todo eso. ¿Y qué crees? Hubo mejor respuesta en el seguimiento que le dimos en el placebo que en la pastilla real, porque la pastilla real podía tener efectos secundarios tales como dolor de cabeza o la idea psicológica, la idea de que como es un vasodilatador, hubiera la amenaza de algún accidente vascular cerebral o una cosa así, y funcionaba con esos síntomas como un retractor del buen resultado del uso de la píldora. Lo veremos adelante. La Oye, y palabra clave es confiar. aquí viene otra cosa interesante. Hay gente que me dice, la pregunta concreta que me hicieron fue, oye Guido, ¿el erotismo caduca? Y yo me quedé pensando y dije, a ver, esta persona me estaba hablando de erotismo, de sexualidad, de vida sexual, pero yo quisiera oír tu punto de vista, porque a veces confundimos la sexualidad o como se propone incluso el acto mismo de tener una relación sexual con lo que es el erotismo. Desde tu perspectiva, ¿qué diferencia hay entre la sexualidad en sí y el erotismo? La sexualidad es el acto, el coito, es esta respuesta sexual con la cual, gracias a ella, existe la humanidad. Si no hubiera respuesta sexual humana, masculina y femenina, simplemente hubiéramos ya desaparecido, como está sucediendo con los manatís. No digo que por falta de sexualidad, sino porque creo que hay que hacerle caso en ciertas partes a lo que dijo Darwin sobre el proceso de evolución y la selección natural que se hace en la existencia. Entonces, fíjate que el asunto está en que en esta situación no disminuye, lo que pasa es que se transforma. Y ahí está el asunto. Al transformarse hay muchas personas que dicen, no, es que ya no va a ser lo mismo. Pues les puedo decir con toda la certeza en lo que estoy diciendo, dependiendo de cómo lo manejamos, cierto, no va a ser lo mismo, va a ser mejor, ¿Qué lo mejor. hace mejor? En la ausencia de miedo de una falta en la parte del varón de resultados fálicos. Ujú. El sexo fálico está muy relacionado con nuestra cultura occidental. Pues sí, podemos ver cantidad de anuncios de todo eso en donde una persona así muy viril y una mujer muy seductora, muy atractiva, entonces es como la pareja ideal. Lástima, pero ya hablaremos algún día de este tema. No, la sexualidad geriátrica se distingue por una aceptación, en primer lugar, de lo que estamos viviendo, no lo que fuimos, sino lo que somos el día de hoy, sin preocuparnos tanto de lo que seremos en el futuro. A mis 83 años de edad, yo sé que sería una tontería de mi parte tratar de regresar a mi sexualidad de 35 años de edad o de 30 años de edad, pero en esto la diferencia le hace entre la cultura occidental que privilegia la cuestión fálica y el sexo tántrico,
que es muy de la cultura oriental, en donde ahí no se predica que es mucho más satisfactorio una actividad desbordada y que en México, el promedio, de acuerdo con el IMEXEX, es de 7 minutos y medio de Wow, duración en actividad del varón, porque el varón sube la cúspide, hay un instante, pero mínimo, de satisfacción profunda y viene así una es. precipitada caída, en la cual se pierde todo el encanto. Y la respuesta sexual femenina es un lento ascenso, poco a poco, pero un establecimiento en una situación como plana arriba, una especie de meseta, no es la meseta que se habla en sexualidad, pero por decirlo así, una meseta en la cual definitivamente hay mucho más tiempo de duración, por eso una mujer puede ser multiorgásmica y el varón no, porque la energía utilizada para un orgasmo masculino, una eyaculación, es tremendamente fuerte, sí, tiene que serlo, para tratar de sacar la mayor cantidad de esperma, no la calidad, cantidad de esperma. Y pues esto es muy primitivo, pero fecundar a una persona del sexo femenino para prolongar la especie. Ujú. Ahora me Eh, quiero meter en algo. Déjame contarte una cosa brevísima. Estaba yo sentado en un café en la Ciudad de México y estaban en la mesa de al lado dos jovencitos hablando de la sexualidad y hablando de sus aventuras y pues yo no podía evitar escucharlos. Estaban en la mesa de al lado y en algún momento se percataron que yo les estaba escuchando y estaban hablando de el sufrimiento que debería de ser envejecer y perder todo eso que ellos estaban disfrutando. Y entonces cuando se dieron cuenta que yo los estaba escuchando, les dije, pues sí, los estaba escuchando y me dice, ¿y tú qué piensas? Y le dije, si tú vieras qué noble es la naturaleza, que hay ciertas cosas que se van modificando emocionalmente, en tu cuestión de líbido, pero aquí me gustaría regresar un poco al punto. Digo ellos, porque ellos veían como algo triste a una persona como tú o como yo, que ya no estamos en esa fuerza en donde realmente nos están moviendo todas las hormonas y feromonas y todo, todas las monas nos están moviendo y estamos enloquecidos. Pero hay dos factores que quiero tocar. Uno, en primer lugar, ¿qué pasa con los tabúes? Ahorita que hablaste de sexo tántrico, que me gustaría tocarlo un poquito más adelante. Pero antes de entrar al sexo tántrico, viniendo a Occidente, ¿qué pasa con todos esos tabúes filosóficos, religiosos, sociales, culturales, tanto en hombres como en mujeres, que a veces pueden boicotear nuestra propia vida sexual? Yo he sabido de mujeres que nunca han vivido un orgasmo y probablemente lo que las frenan son sus propios tabúes espirituales, religiosos, emocionales. Es decir, hay una gran diferencia. Yo no entiendo mucho de sexo tántrico, de eso hablaremos ahorita contigo, pero antes de hablar de eso, cuando lo vemos desde Occidente, ¿qué pasa o cuánto nos frena o cómo manejar esos tabúes que nos inculcaron desde el día que nacimos? Porque hay gente que dice, el sexo es malo. Y si lo ves como malo, incluso hablando de los hombres, de lo que hablábamos, que es donde se nota más físicamente, si yo de alguna manera lo interpreto como algo malo, pues evidentemente puede haber una contradicción entre lo que quiero y lo que no quiero. Pero, ¿qué piensas de los tabúes de la sexualidad en Occidente? Es algo terriblemente fuerte y es un castigo innecesario. En un principio, la sexualidad, estoy hablando de la Edad Media, por ejemplo, que es una edad oscura en la historia de la humanidad, se pensaba que el sexo era solamente para la reproducción y era de alabarse las familias grandes. ¿Por qué? Porque tenían más seguidores esa secta o esa religión a la hora que había más pobladores que podían seguirlos. Entonces, desde ahí se establecieron muchos tabúes como
es pecado tal cosa, o es indebido tal cosa, pero con el tiempo esto ha ido evolucionando y algo que ofreció una oportunidad enorme de abrir más la sexualidad fue por ahí de los años 70, el advenimiento de la píldora contraceptiva. Eso liberó a las mujeres, que se tome como una liberación, no un libertinaje. Liberó a las mujeres del terrible temor con que lo hacían por la cuestión de que podrían quedar embarazados. Claro, Esto dio un poco más de igualdad a la respuesta sexual humana, masculina y femenina, porque se liberaron de ese temor tan grande. Con el tiempo se ha observado de que en algunas culturas, sobre todo en la parte nórdica de Europa y en la parte norte de Asia, la disminución, el índice de crecimiento de la población se torna negativo. En Suiza, por ejemplo, ofrecen toda una serie de descuentos en impuestos y muchas cosas favorables para las parejas que tienen dos hijos, porque muchísimos ya no quieren tener hijos o tienen un solo hijo con la problemática que esto implica. Y entonces en ese crecimiento que es importante cuando la población total de Suiza ronda entre 7 y 7,5 millones de suizos. Es muy importante que si hay una disminución de un 1% o 1,5%, es algo que el gobierno tiene que tratar de encontrarle una situación, porque no la quieren suplir con migrantes, por razones que no vienen a caso discutir en este momento. Pero sí, efectivamente, esta situación de los mitos, las creencias, las religiones, muchas de estas cosas y sobre todo lo que nos inculcaron nuestros padres, porque cuando yo nací en 1941, los padres, si se abordaba un tema sexual, eran los primeros que decían, aquí no se habla de esto, de así eso es. no vamos a hablar, esto es sucio. Entonces, crecimos con una sensación, los adolescentes, de culpabilidad con respecto al sexo. ¿Cómo Ujú. podemos romper eso? La educación, fundamentalmente, y Educar, la eso es muy apertura a una realidad. Al venir la píldora, ya se abrió en la cuestión de la educación pública la necesidad de orientar a tantos adolescentes que sin tener la información, un, un joven de alguna manera embarazaba a una chica igual o hasta menos de edad y empezó un fenómeno que no es deseable de que un adolescente de alguna manera pues estaba embarazada y solamente tenía 13, 14 años, dependiendo de su inicio de su fertilidad, ¿no? Trabajé algún tiempo como voluntario en un proyecto muy bello, en el cual trabajábamos con cierta organización bellísima. Me abstengo por razones naturales de mencionar su nombre, pero los admiro mucho. Y pues en una ocasión en que iba a dar yo una plática a mujeres jóvenes, veo a unas menores de edad y le digo a la directora, le digo, oiga, ¿será prudente que estas niñas entren? Y dice, no, son mamás. wow. Pero me sorprendió la edad que tenían, ¿no? Y pude vivir muchas cosas, algunas dolorosísimas, pero inolvidables, que me hicieron abrirme a que por varios años aquí en psicoterapia al alcance de todos dábamos cursos de sexualidad. Qué bueno. Fuimos criticados, fuimos atacados, no sé qué tantas cosas pasaron. Al final me di cuenta que había gentes que querían escuchar y gentes que simplemente no quiero ver, no quiero oír, no quiero hablar. Lo Correcto. respeté y tenemos muchos temas de qué hablar. Ujú. Oye, ahora viene otra cosa que tiene que ver con todo lo que estás diciendo y lo voy a unir a otro ejemplo personal que de alguna manera pienso que se integra.
los tabúes físicos, los cambios físicos que vamos teniendo, y esto lo veo, por ejemplo, la mujer, pienso, y cada vez más los hombres, de alguna manera hay una resistencia a envejecer, a deteriorarte, a perder tu atractivo. A mí una vez un amigo caminando por la Ciudad de México literalmente me preguntó, me dijo, oye Guido, ¿no sientes feo que hoy volteen a ver a tu hijo que tiene 30 años mucho más de lo que te voltean a ver a ti cuando antes era a ti a quien volteaban a ver? Y yo me reí y le dije, Carlos, amigo mío, si tuve el periodo de que alguien me volteara a ver, tengo que estar agradecido de haberlo tenido. Es su turno. Qué bueno que le toque, qué bueno que lo disfrute. Y habrá otro momento y habrá otra circunstancia. Pero esto me lleva mucho a una referencia de algo que también he leído. A ver, ¿cómo lo integro? Porque son tres cosas juntas. Una, tenemos tabúes, ¿no? Cosas de religión, espiritualidad, filosofía, lo que tú quieras. Por otro lado, tenemos esa como pavor, podríamos decir, a envejecer y volvernos feos, no atractivos, las mujeres. Pero también, por ejemplo, ayer me dijo un comentario de un amigo del canal, me dice, yo ya estoy a la búsqueda de pura de 20 y yo tengo 60 y ya nada más quiero de 20. Entonces, obviamente lo leí, pero ahorita se me mezcla todo en la cabeza porque yo digo, ¿cómo no una mujer se puede sentir demeritada, digamos, en muchas circunstancias, cuando realmente estás viendo que el señor de 60 no la voltea a ver a ella, sino voltea a ver a una niña de 20 con la que no sé cómo podrá relacionar una relación con 40 años de diferencia? Porque digo, yo sí creo que podemos tener parejas más jóvenes y más grandes. Pero bueno, me estoy enredando, como dice una amiga mía, como decía, estoy rizando el rizo. Voy al punto. Tenemos tabúes, por un lado. Tenemos cambios físicos que empezamos de alguna manera a sentirnos menos atractivos. Y entonces dicen, mayormente hombres, es cierto, pero seguramente habrá muchas mujeres, ¿cómo continúo? O sea, si tengo una pareja, porque tengo una esposa con la que mantengo 20 años y a lo mejor ya no tengo relaciones sexuales, porque se ha ido apagando la llama del amor, por decirle de una manera romántica y cursi. O por otro lado, soy un hombre o una mujer soltera que siento que me he ido acabando físicamente y que ya no tengo el mismo cuerpo, la misma cara. ¿Qué pasa con todo eso para poder continuar teniendo una vida sexual en la madurez? Y yo podría decir algo que va a sonar extraño. El órgano sexual más importante que tenemos los seres humanos no son nuestros genitales, ni nuestro aparato reproductivo, es nuestra mente, nuestro cerebro. Eso está aquí, eso está aquí. El sentirse inadecuado, el sentirse feo, el sentirse tal vez ya no necesitado, ya no deseado y todo eso. Eso es realmente una cuestión de cada persona y es respetable lo que piensan, perdón por la redundancia. Pero fíjate, una diferencia de edad, cuando es la diferencia, por ejemplo, de una persona de 60 años con una persona de 40 años, no es notable. La gran diferencia viene cuando se llega a los 80 años y el compañero o compañera tiene 60 años, porque hay una curva muy interesante en la cual se asciende a una parte máxima en la vida que está entre los 40 y los 70 años, dependiendo de la calidad de vida que tenemos y la forma en que pensamos. Y después viene una declinación en que de los 70 en adelante y sobre todo de los 80 en adelante,
la caída es casi vertical y de los 90 en adelante, si es que llega la persona, es prácticamente vertical, con raras excepciones. Hay algo muy importante al respecto. Esto afecta mucho más, podría decir yo, a las personas que toda su vida han estado en la no aceptación. No les gusta su trabajo, no les gusta la vida, no están de acuerdo con las circunstancias. Los tiempos pasados fueron los mejores, es muy importante eso que acabo de decir, vivir en el pasado te impide gozar el presente. Sí. Y desde ahí, obviamente, que es muy difícil una persona que tuvo todas estas dificultades y que llega a una edad como la que yo tengo, en la cual se refugia en los achaques, en la codependencia emocional en base a apegos, que los apegos no es cariño, sino es la necesidad de una persona o unas personas. Ujú. Pero cuando vas evolucionando de acuerdo con tu edad, y en esto sí hay unos ejemplos dignos a seguir, que poblaciones, pues voy a referirme de nuevo a la parte norte de Europa, no en la parte sur, pero ahí la persona que llega a mi edad no es nunca ya aceptada como cuando fue joven, pero tampoco hecha a un lado, porque es muy frecuente ver a personas de 70, 75, 80 años de edad con una vida muy activa, tal vez ya retirados laboralmente, pero que salen a caminar, que se ejercitan, que tienen vida cultural, que viajan muchísimo. Eso es absolutamente cierto. Pero cuando vives la vida en un tropel en el cual estás llenándote de muchas cosas desde muy joven, algo que sucede que es muy interesante este concepto es que viene un cansancio de vida en el cual llega el momento en que tal vez hasta el día de ayer te sentiste con ánimos de hacer, pero que te llena de pánico el darte cuenta que ya no puedes seguir en eso porque ya no puedes caminar, ya no puedes subir ni siquiera a una pequeña montaña sin fatigarte. Y eso lo que pasa es la no aceptación de la realidad. Y con el sexo es lo mismo, aceptar que ya no tengo yo las habilidades o las características de cuando era joven, no quiere decir que no pueda gozar con esto. Pero aquí, por ejemplo, si se habla de una pareja, depende del grado de evolución de la pareja. Si es una pareja que toda su vida fue en función de apegos, de que primero era la cuestión de que estaban casados, pero estaban apegados a sus familias de origen. Y era un pleito para saber cómo la iban a pasar el próximo 24 de diciembre, si con la familia de ella o con mi familia, porque necesitaba estar cerca de mis viejitos, entre comillas. No, cuando se va evolucionando en la vida, se va aceptando algo que es difícil para algunas personas, que es la independencia emocional. Daniel Goleman, en su espléndido libro de inteligencia emocional, lo explica con todo detalle, se lo recomiendo. Y creo que ya lo pueden bajar en internet, hasta inclusive como audiolibro y gratis. Ujú. Oye, Entonces, desde ahí, creo que es lo mismo en el sexo. Cuando yo me doy cuenta de que desde la locura del sexo que pude haber tenido a los 30, 40 años, ahora, en vez de llegar a una cúspide, estoy muy satisfecho con que llego a un valle que está plano y que no me tengo que fatigar para subir a la cúspide. Entonces, estoy en el sexo tántrico. El sexo ahí quería tántrico. llegar, mi querido Rolex. Explícanos un poquito del sexo tántrico porque creo que en general no lo entendemos, en general. Sí. Casi lo esencial del sexo trántico es que no se basa en la penetración fálica, sino en las caricias,
en todo esto que sexualmente provoca el erotismo, porque una cosa es el acto sexual y otro lo erótico. No es lo mismo acariciar a una persona así que con la parte posterior de nuestra mano, sobre todo en ciertas zonas, acariciar esto así, o la espalda o algo así, que no requiere de ningún esfuerzo físico. Eso provoca una respuesta sexual de edad avanzada, pero muy satisfactorio, Puede ser en donde delicioso. en la pareja ha hablado de algo que es una parte de una actitud consensuada de los dos. Hay un consenso en esto me gusta, esto no me gusta, no lo intentes, me molesta o me lastima, mm, por uno y por otro lado, ¿eh? Y entonces desde ahí se establece una nueva comunicación sexual que es de acuerdo a lo que la pareja, no el individuo, uno u otro, Mm. está condicionando al que está enfrente. No solo así yo puedo, o solo así me gusta, o solo así yo quiero, sino viene esa parte que, uy, es como Fíjate en qué esta hermoso. escalera de Qué hermoso lo que respuestas. estás diciendo, porque eso puede ser trabajado no necesariamente en nuestra tercera edad. Digo, ahorita como estás describiendo el sexo tántrico como el placer de consensuar, de disfrutarnos, de acariciarnos, de disfrutar. A mí lo que me está brincando en el cerebro bueno, en primer lugar, tenemos la perspectiva de poder reanimar relaciones antiguas con matrimonios que han perdido la vida sexual y que creen que, ahorita que me estás diciendo todo eso, digo, qué increíble poder decir, vamos a experimentar este placer, pero tengamos 30, 40, 50 o relaciones viejas, o sea, viejas me refiero a longevas, o sea, de que tienen mucho tiempo. ¿Por dónde empieza uno? ¿Por consensuar? ¿Por hablarlo? Eso es muy importante, pero también por informarse. Sí, hay muchos libros con respecto a esto, pero ahora tienen la enorme ventaja del Internet, en donde está la biblioteca más grande jamás pensada, ujú, de toda la historia humana. Ahí está todo, pero no todo es bueno, no todo es malo. Así es. Ujú. Y entonces, por ejemplo, imagínense a distancia acudir a un taller de masaje erótico, por ejemplo. No hay un límite de entrada, de edad, que dice, así como en los años que yo fui joven, que decía prohibida la entrada a menores de 18 años de edad en ciertas películas de XXX, ujú, Ah, y efectivamente no se podía entrar. No hay un letrero que diga prohibida la entrada a personas mayores de 80 años, a no ser que vengan acompañados de su abuelito. Y entonces desde ahí, bueno, pues sí, caso perdido. ya esa es una limitante, ¿no? Pero acudir a un curso, bueno, chica, ¿qué te parece si intentamos esto? Lo vemos juntos, lo bajamos de internet, lo podemos ver tal vez en la computadora, tal vez podemos a través de transmitirlo a una pantalla grande con tantos medios maravillosos que hay ahora como el Chromecast. Ujú. Lo estamos viendo en la pantalla, lo vivimos juntos y decidimos de eso que aprendimos, que queremos hacer. Y todas estas cosas, si estamos atorados por eso que acertadamente mencionas de los tabús, no lo vamos a admitir. No, no, esas son puras cochinadas. No quiero saber nada de eso. Wow, sí. Rolex, el sexo es, ¿tener sexo ayuda a la salud o da igual? ¿No? Es un factor fundamental en nuestra salud, sobre todo en el área de toda la cuestión del aparato reproductivo. Si a mí me preguntaran cuál es la mayor amenaza al respecto en las mujeres, pues son todos esos
quistes que pueden derivar en una enfermedad muy fea posterior, cérvico-uterina. Ujú. Y que pues mucho de esto tiene que ver con esa parte de falta de actividad sexual. Los órganos que no se utilizan se atrofian, igual en el caso del varón. En el caso del varón, la principal amenaza no es esa deficiencia eréctil, es el problema de un cáncer de próstata, por ejemplo, que es muy frecuente. La prostatitis casi es como la regla para ciertas personas. ¿Y saben qué? Eso se arregla, por un lado, desde la parte naturista, comiendo pepitas de calabaza. Sí, diario, muelan sus pepitas de calabaza, cómprense un kilo en esas tiendas que venden cosas naturales y ténganla ahí, y diario una cucharada de eso y se van a sentir muy bien, porque no necesitan una intervención en donde si no se atiende eso, sabemos que tiene consecuencias muy severas. Cuando ya es una metástasis y ya se extendió a todo lo que está cerca. Hay que cuidar esa salud sexual. Sí, es muy importante. Por una razón, el cuerpo ya es frágil. No tenemos la misma tonicidad que tenemos cuando estamos en plenitud. Tú estás en la plenitud. Los 60 años hoy día se consideran de 60 a 70 o tal vez hasta 75 años la mejor época, la época más feliz del ser humano, porque ya sembraste y estás cosechando. Tu buen trabajo te costó. Ujú. Pero tienes la oportunidad de hacer muchas cosas ya desde una libertad, no desde una obligación. Y eso incluye también el sexo. Oye, Desde una libertad responsable se vive mucho mejor la sexualidad a la edad que yo estoy. Porque en los casos yo respeto la opinión de la persona que es de 60 y eres de 20 tiene, sí, bueno, ya muy su gusto, muy todo eso, y pues que tenga lista su cartera, porque eso es muy importante. Y también es cierto. entonces, sí, y entonces desde ahí obviamente que es muy respetable esto, pero irse adecuando a la edad que tenemos, sin luchar contra esto, sino fluir con esto. Hay toda una teoría sobre el flow, que es fluir con lo que tenemos, en vez de nadar contra eso que no queremos aceptar. Eso nos da una mayor calidad de vida y en la sexualidad esto está incluido. Me parece muy bien. Y para cerrar, mi querido Rolex, quiero hacer tres pequeños anuncios. En primer lugar, señores, que sepan que en la descripción del video están los medios de contacto para contactar a Rolando Castro, nuestro querido amigo el Rolex, de psicoterapia al alcance de todos, si desean acceder a él y de alguna manera solucionar, negociar, platicar, lo que sea. Eso es por un lado. Por otro lado, ya tenemos programado algo que también nos han pedido acerca de las relaciones narcisistas y eso va a ser nuestro próximo tema, que es del viernes que se publica ese video, 2 viernes más y Dios nos da vida y estamos acá. Vamos a hablar acerca del narcisismo, las relaciones y cómo podemos manejarnos con gente bajo esos términos, si es que no somos nosotros el principal narcisista de la casa. Y por último, me gustaría, mi querido Rolex, que nos dijeras lo que tú quieras como una recomendación a las personas de la tercera edad, casadas, no casadas, con pareja, no pareja, que se sienten feones, que se sienten guapones, que se sienten gorditas, que se sienten flaquitas. ¿A qué hay que prestarle atención en esta tercera edad o con qué te gustaría a ti cerrar esta entrevista? En una sola palabra, autocomplacencia. Cuando estamos solos, cuando estamos enfermos, cuando estamos impedidos, cuando somos prisioneros, algo que podemos hacer y que nos da fuerza vital es utilizar nuestra sexualidad para acompañarnos, pero no va a ser, si estás encarcelado, que la visita
ah, programada para que venga tu esposa o quien sea a acompañarte. No. Cuando yo doy conferencias de esto y toco el tema de la masturbación, les digo, a ver, por favor, vamos a hacer una prueba. Pónganse la mano derecha en el codo izquierdo y todo el mundo lo puede hacer. Y luego les digo, ahora cambien su hígado del lado derecho al lado izquierdo o lo que se me ocurra. Ujú. No, pues no se puede. Ahora vean si pueden tocarse los genitales. Un caballo no lo puede ser, un perrito no lo puede ser, un animal pues, Muchos. del que hablemos no pueden hacerlo, pero la naturaleza nos dotó de esa forma en la cual cuando estamos totalmente sumidos en lo que sea, podemos nosotros autocomplacernos. Y digo esta frase al final que con esto cierro cuando doy mis pláticas de esto. Es el acto de amor más grande del ser humano para sí mismo. Pero es todos esos tabús, todos esos conceptos que nos han hecho creer que es la peor, la más deleznable actitud que podemos tener ante la vida. Claro, no va a haber reproducción, por eso la tengo que atacar. Gracias. Muchas gracias, mi querido Rolex. Te mando un cálido abrazo como siempre. Les mando un cálido abrazo a todos, amigos míos. Ha sido un placer, verdaderamente nos llevó más tiempo de lo que habíamos planeado, pero valió la pena cada minuto que pudimos explotar al Rolex. Y señores, recuerden que si en su comentario ven un like y ven un corazoncito, quiere decir que te he leído. Y recuerden que en 2 semanas vamos a hablar del narcisismo, cómo afrontarlo y cómo vivirlo. Un abrazo, mi querido Rolex, que estés lleno de salud y de cosas Gracias. buenas. Gracias a Salud todos, para amigos míos. todos. Hasta Gracias. pronto. Bye. Hasta pronto.